Edith había pasado su vida prisionera del miedo, su infancia definida por la crueldad implacable de su padre. Los moretones, tanto visibles como invisibles, habían dado forma a su mundo, proyectando largas sombras sobre su sentido de identidad. Sin embargo, cuando se tambaleó al borde de la muerte, no una, sino 3 veces, se encontró con algo más allá de la comprensión humana. En esos momentos, fue sacada de la agonía de su realidad hacia algo vasto e inexplicable. De flotar ingrávida en un resplandor divino a vislumbrar una presencia de otro mundo más allá de los límites de la vida, sus experiencias cercanas a la muerte redefinieron su comprensión del sufrimiento, el amor y el perdón. Lo que aprendió en esos fugaces momentos no solo alteraría su propia existencia, sino que también sacudiría los cimientos del hombre que más la había lastimado. Mi nombre es Edith y no puedo recordar un momento de mi infancia en el que no tuviera miedo. El miedo no era solo una emoción, era la esencia misma de mi existencia, estaba entretejido en las paredes de nuestra casa, se filtraba en las tablas del suelo que crujían, se esparcía en el aire como el olor rancio del whisky y el humo del cigarrillo. La ira de mi padre era una tormenta que nunca pasaba del todo, que siempre se acumulaba en el horizonte, impredecible y devastadora cuando golpeaba. Sus puños eran más que armas, eran declaraciones de poder, recordatorios constantes de que yo era pequeña, frágil y estaba completamente a su merced. Algunas noches, la casa se estremecía bajo la fuerza de su llegada. La puerta de entrada se abría de golpe con tanta fuerza que el marco temblaba, anunciando su presencia como una campana de advertencia. Mi hermana, María, y yo nos quedábamos paralizadas, nuestras miradas se cruzaban en un silencioso entendimiento. Si teníamos suerte, él se desplomaba en su silla, whisky en mano, demasiado consumido por el alcohol para hacer mucho daño. Si no la teníamos, bueno, esas eran las noches que se grababan en mi memoria como cicatrices. Su crueldad favorita era convertir mi cabeza en un juguete entre sus puños, un juego grotesco que solo él entendía. A veces, me lanzaba contra las paredes con tanta fuerza que los cuadros temblaban en sus uñas. Recuerdo una noche, cuando tenía solo 7 años, que derramé accidentalmente un vaso de leche. En el momento en que el líquido tocó el suelo, supe lo que me esperaba. Me agarró del pelo, sus dedos se enredaron en mis rizos y me arrastró por la cocina como si no fuera más que un trapo desechado. Inútil, murmuró, su voz extrañamente tranquila, un tono que había aprendido a temer más que sus gritos. María también lo soportó, aunque él la trataba de forma diferente. Tal vez porque era mayor, o tal vez porque se defendía de maneras que yo nunca me atreví. La noche que le puso una pistola en la frente, ella no lloró como yo lo habría hecho. Sus labios temblaron, pero levantó la barbilla, negándose a dejar que la viera quebrarse. Adelante, susurró. Hazlo. No lo hizo. Pero el hecho de que pudiera haberlo hecho, que ambos supiéramos que era capaz de hacerlo, fue de alguna manera peor. María escapó en el momento en que tuvo la oportunidad. La universidad se la llevó lejos de la casa donde nos habían robado nuestra infancia. La envidié por eso, incluso le guardé rencor por haberme dejado atrás. Pero lo entendí. En verdad, yo habría hecho lo mismo si hubiera podido. Nuestra madre estaba allí, pero estaba ausente en todos los sentidos que importaban. Se movía por la vida como un fantasma, con los ojos fijos en algo distante, inalcanzable. Nunca miró a mi padre a los ojos, nunca alzó la voz en nuestra defensa. Existía en silencio, como si quisiera desaparecer. Recuerdo una noche, después de que mi padre me golpeara tan fuerte que la sangre goteaba de mi nariz y me dolían las costillas con cada respiración superficial. La encontré en la cocina, con las manos alrededor de una taza de café, mirando fijamente una grieta en el linóleo como si contuviera la respuesta a una pregunta no formulada. Mamá, susurré con voz temblorosa, suplicante. Por favor. Ella parpadeó y se giró para mirarme. Por un momento, pensé, esperé, que diría algo, que haría algo. En cambio, suspiró, extendió la mano y me rozó la mejilla con los dedos.
Luego se levantó y caminó hacia el fregadero, lavando los platos como si nada hubiera pasado. Esa fue la última vez que le pedí ayuda. Pero encontré consuelo en los libros. Las historias se convirtieron en mi santuario, un mundo donde yo no era Edith, la niña aterrorizada en un hogar destrozado, sino alguien más fuerte. Alguien que podía luchar. Devoré todos los libros que pude encontrar, libros de la biblioteca, libros de bolsillo olvidados apilados en la habitación de mi madre, incluso las partes de atrás de las cajas de cereales cuando no había nada más disponible. Cada página que pasaba era una vía de escape, una puerta a una vida que no era la mía. La iglesia era otro tipo de refugio, aunque por diferentes razones. Mis padres habían sido parte de una congregación, pero les habían pedido que se fueran mucho antes de que yo tuviera la edad suficiente para entender por qué. Nunca regresaron. Pero yo sí. Todos los domingos, me escabullía en la pequeña iglesia al final de nuestra calle, me sentaba tranquilamente en el último banco, escuchando. Los predicadores hablaban de amor, de bondad, de un Dios que lo veía todo y aún así elegía amarnos. Anhelaba creer en eso. Necesitaba creer. Pero en las horas tranquilas de la noche, mientras yacía acurrucada en mi cama mirando el techo agrietado, la duda me susurraba. Si Dios vio todo, ¿por qué permitió que esto sucediera? ¿Por qué permitió que mi padre me hiciera daño? ¿Por qué permitió que mi madre se alejara? Una vez le pregunté a una maestra de la escuela dominical, una mujer gentil de cabello plateado y ojos bondadosos. Ella sonrió y me dijo, Dios nos da libre albedrío, cariño. Él no obliga a las personas a hacer cosas malas. Ellas eligen hacerlas. Asentí con la cabeza como si entendiera. Pero la respuesta me pareció vacía. Entonces, en la oscuridad, susurré oraciones en el silencio. Dios, ¿realmente estás ahí? Si estás, me amas. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier respuesta que pudiera haber recibido. Tenía 9 años cuando morí por primera vez. Los detalles de cómo sucedió son confusos, perdidos en una niebla de dolor y terror. En un momento, estaba atrapada en mi sufrimiento, y al siguiente, estaba ingrávida. Flotaba sobre nuestro patio trasero, libre del dolor que había definido mi existencia. Nuestro patio estaba rodeado de setos espesos, altos y rebeldes, que protegían nuestras vidas de las miradas de los vecinos. Mi padre había insistido en ello. Le gustaba su privacidad. Significaba que nadie podía oírlo cuando se enojaba. Nadie podía ver lo que hacía. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Mi padre, mi dolor, mi miedo, estaban muy lejos, insignificantes en comparación con la inmensidad que me rodeaba. Me dejé llevar por algo infinito, algo que existía más allá de las palabras. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba ser libre. Me moví sin esfuerzo, sin el peso que siempre había presionado contra mi pecho. No había miedo, ni dolor, solo ligereza, como si me hubiera desprendido de algo que nunca me di cuenta que me estaba reteniendo. Abajo, la hierba se balanceaba suavemente, aunque no había brisa que la agitara. El sol bañaba todo con su luz dorada, pero yo no sentía calor en mi piel. Tal vez porque ya no tenía piel. Ahora yo era otra cosa, algo más allá de lo físico, una presencia, una conciencia que existía de una manera que nunca antes había experimentado. Por encima de mí, más allá del cielo mismo, surgió un resplandor. No era como el sol, no había dureza, ningún resplandor cegador. Era infinito y suave, pero de alguna manera más real que todo lo que había conocido. En el momento en que mi mirada se encontró con ese resplandor, una certeza inquebrantable me llenó. No era el Dios de las pinturas y los sermones de la iglesia, no era una figura en un trono o un hombre con túnica y una sonrisa amable. No, esto era algo más grande, algo más allá de la comprensión humana. Era pura presencia, puro amor, y se derramó en mí, llenando un vacío que ni siquiera me había dado cuenta de que existía.
Un hambre que había llevado toda mi vida, una que había aceptado como parte de mi existencia, desapareció de repente, por completo. Estaba completo por primera vez. Entonces, él habló. No era una voz, no en el sentido en que las voces se transmiten a través del sonido. Resonaba dentro de mí, pero se distinguía de mis propios pensamientos. Era algo más profundo que el lenguaje, una comprensión más que algo hablado. Estás aquí porque tienes algo que hacer. Una ola de paz indescriptible me invadió. La idea de que Dios tenía un propósito para mí, la chica que nadie quería, la chica que solo había conocido el sufrimiento, era abrumadora. ¿Podría ser verdad? ¿Podría yo, alguien que había pasado su vida sin ser vista ni escuchada, ser realmente importante para algo tan grande? ¿Quieres continuar? No había necesidad de preguntar qué quería decir. Yo lo sabía. Él me estaba ofreciendo una opción, quedarme o regresar. No dudé. Cualquier cosa que él quisiera de mí, yo la haría. No me importaba lo que fuera. Todo lo que sabía era que quería servir, entregarme por completo a la presencia que me había mostrado ese amor. Entonces debes bautizarte. Las palabras me llenaron de alegría, aunque su significado completo estaba más allá de mi comprensión en ese momento. Pensé, entonces, que el bautismo era el propósito, que era la razón por la que se me había dado esta segunda oportunidad. Pero después me preguntaría si era algo más. Un mensaje. Una advertencia. Un desafío a la autoridad de mi padre. Una prueba de que había muerto, de que había algo que escapaba a su control, a su poder. Antes de que pudiera preguntar nada más, la luz se apagó. Y caí. No fue como despertar de un sueño. Fue violento. Una colisión. En un momento, estaba flotando en el amor divino, al siguiente, me devolvieron a mi cuerpo. Mis miembros estaban pesados, me dolía la cabeza y el mundo a mi alrededor se sentía sofocante en su monotonía. El calor se había ido. El amor se había ido. Pero tenía trabajo que hacer. Me obligué a levantarme, mis piernas temblaban debajo de mí. Mi padre estaba en el sótano. Lo llamé, mi voz pequeña pero insistente. Necesito hablar contigo. Silencio. Una pausa lo suficientemente larga para que la duda se apoderara de mí. Luego, el sonido de sus fuertes pasos en las escaleras. Apareció, llenando la puerta con su presencia, su rostro indescifrable. Espera en el patio trasero, dijo. Obedecí, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, no esta vez, sino por otra cosa. Determinación. Propósito. Cuando salió y se sentó en los escalones traseros, lo solté de golpe. Necesito ser bautizado. Su expresión se oscureció. Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué? Tragué saliva con fuerza. Porque quiero servir a Dios. Algo pasó por su rostro, una breve sombra de emoción que no podía nombrar. No era ira. Era algo más profundo. Algo más cercano al miedo. ¿La iglesia te dijo que hicieras esto? No. Sacudí la cabeza. Dios me lo dijo. Todo su cuerpo se tensó. Durante un largo y sofocante momento, solo se quedó mirando. Luego, por fin, habló. Hablaré con el predicador. Su voz era áspera, incierta. Después de una pausa, añadió, no se lo digas a tu madre. Se preocupará. No discutí. Una semana después, me encontraba en la piscina bautismal, con el agua fría lamiendo mi piel. La congregación murmuraba, un murmullo bajo de curiosidad y reverencia. Yo era la persona más joven que se había bautizado allí. Mi padre estaba sentado entre la multitud, observando, con el rostro pálido e ilegible. El predicador apoyó una mano firme sobre mi espalda, con voz solemne mientras pronunciaba las palabras sagradas.
Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sumergí. El agua se cerró sobre mí, amortiguando el mundo. Por un momento fugaz y desesperado, pensé, tal vez sea esto. Tal vez él me lleve a casa ahora. Tal vez regrese a la luz. Pero cuando salí a la superficie, todavía estaba aquí. La congregación estalló en aplausos. Mi padre no se movió. A la mañana siguiente, nada había cambiado. Él seguía igual. La crueldad continuaba, la violencia no disminuía. Pero algo dentro de mí era diferente. No sabía cuál era mi propósito, pero sabía que había ganado. Y por ahora, eso tenía que ser suficiente. No recuerdo cuántos años tenía cuando sucedió, solo que estaba muy enferma. La fiebre me destrozaba el cuerpo, quemándome de adentro hacia afuera. Me dolía la cabeza y estaba demasiado débil para moverme. Pasé el día en el sofá, vagando entre sueños febriles y desdichas al despertar. Entonces, la fiebre subió. El aire mismo se espesó, presionándome como una fuerza invisible. Mi visión se volvió borrosa. Y de repente, ya no solo veía la habitación. Veía números. No solo flotando en el aire, sino moviéndose, reordenándose, resolviéndose en una secuencia invisible. Las ecuaciones se desplazaban ante mis ojos, complejas e intrincadas, pero perfectamente claras. No solo las veía. Las entendía. Aunque no debería haberlo hecho. ¿Vas a dejar de esconderte? Las palabras no fueron dichas en voz alta. Resonaron dentro de mi mente, muy similar a la forma en que Dios me había hablado una vez. Pero esta vez, la voz era diferente. Era de ella. Ella lo sabía. Siempre había sabido que yo estaba allí. Ya no tenía sentido fingir. Lentamente, con cautela, di un paso adelante, mi mirada nunca la abandonó. Eres hermosa, susurré, mi propia voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Ella no respondió. Sus grandes ojos negros permanecieron fijos en mí, estudiándome, evaluándome. No revelaron nada, ni reconocimiento, ni emoción. No estaba seguro de si entendía mis palabras, o si simplemente no sabía cómo reaccionar ante mí. Entonces lo vi. Detrás de ella, incrustada en la áspera pared de piedra de la cueva, había una pantalla, enorme, luminosa, viva. Las imágenes parpadeaban a través de ella, cambiando demasiado rápido para captarlas hasta que reconocí lo que eran. Mi vida. Momentos que había vivido. Recuerdos que había enterrado. Fragmentos de tiempo que había creído perdidos para siempre, ahora proyectados ante mí como una película en la que no me había dado cuenta de que estaba protagonizando. Pero nada de eso me importaba. ¿Por qué sigues mostrándome esto? Mi voz era más firme ahora, con un matiz de frustración. Conozco mi propia vida. No necesito volver a verla. Quiero saber de ti. No me ofreció ninguna respuesta. Simplemente desvió su mirada de mí a la pantalla, como si me instara a mirar. Suspiré y me di la vuelta, resignada. Una nueva escena se desplegó. Yo, de pie en el escenario de mi escuela secundaria. Las brillantes luces del auditorio arrojaban un resplandor dorado sobre la audiencia, estudiantes, maestros, padres. El musical de la escuela. Yo era el protagonista. 7 solos. Ningún suplente. Si desaparecía, si moría, el espectáculo colapsaría en mi ausencia. La comprensión golpeó como un rayo. Si me iba, importaría. Mis amigos llorarían. Mis maestros estarían conmovidos. El espacio vacío que dejé atrás se sentiría, una herida que no podría ignorarse. Había pasado tanto tiempo convenciéndome de que era insignificante, de que mi ausencia pasaría desapercibida. Y, sin embargo, ahí estaba la verdad, innegable, ineludible.
No podía hacerles eso. En el momento en que la comprensión se apoderó de mí, la cueva se disolvió a mi alrededor. Una fuerza me tiró hacia atrás, como si una cuerda invisible se hubiera enrollado alrededor de mi pecho, arrastrándome a través del espacio infinito a una velocidad imposible. Entonces, el impacto. Choqué contra mi cuerpo con tanta fuerza que mi estómago se agitó y vomité al instante. El dolor me recorrió. Mis extremidades temblaban. Mi respiración se convirtió en jadeos irregulares. Pero estaba viva. Y de alguna manera, sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. Mi cuerpo todavía me dolía. Los moretones en mi piel todavía latían de dolor. Pero algo en lo profundo de mí había cambiado, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado. La ira. La desesperación. El resentimiento implacable que me había consumido durante tanto tiempo se había desvanecido, dejando algo más en su lugar. Comprensión. No justifiqué las acciones de mi padre. No borré el pasado ni pretendí que su crueldad nunca había sucedido. Pero por primera vez, lo vi como algo más que mi torturador. Lo vi como un hombre. Un hombre que llevaba sus propias heridas, su propia soledad, su propio sufrimiento silencioso. Y ese dolor lo había moldeado, lo había endurecido, lo había convertido en alguien que infligía daño en lugar de recibir amor. La gente hiere a los demás cuando no se sienten amados. Él nunca había aprendido a amar. Nunca le habían mostrado lo que era el amor. Y por eso, nunca supo cómo darlo ni cómo recibirlo. Pero yo había visto el amor. Lo había sentido en la presencia de Dios, en ese espacio más allá de este mundo. Amor sin condiciones. Amor sin juicios. Amor sin ira. Y si me habían dado ese tipo de amor, entonces tal vez, solo tal vez, estaba destinada a dárselo a los demás. Incluso a él. ¿Pero cómo? Las palabras «te amo» se sentían imposibles, como un idioma extranjero que mi lengua se negaba a formar. No podía obligarme a decirlas. Pero podía amarlo a través de mis pensamientos. Así que comencé de a poco. Busqué algo bueno en él, una cualidad en la que pudiera concentrarme, algo a lo que pudiera aferrarme. Y lo encontré. La jardinería. A pesar de todo el daño que había causado, mi padre siempre había cuidado nuestro jardín. Él plantó flores, podó árboles, cuidó vides con un cuidado que nunca me había mostrado. Nuestra casa puede haber estado llena de miedo, pero afuera, la vida florecía bajo sus manos, rosas en flor, árboles frutales cargados de sus regalos, arbustos repletos de color. Así que tomé una decisión. Cada vez que alzaba la voz, cada vez que sus palabras me herían profundamente, me negaba a dejar que echaran raíces. En cambio, repetía un solo pensamiento en mi mente. Eres un gran jardinero. Eres un gran jardinero. Eres un gran jardinero. Y con cada repetición, imaginaba que el amor fluía de mí como luz, llenando el espacio entre nosotros. Al principio, nada cambió. Los gritos continuaron. El filo en sus ojos permaneció. Pero luego, algo cambió. Una noche, levantó la mano, lista para atacar. Y luego, vaciló. Sus dedos se curvaron en un puño, pero no se movió. Su rostro se contrajo, como si algo dentro de él se estuviera desmoronando, algo que no entendía. Pasaron semanas. Luego meses. La rabia en su voz se suavizó. Los arrebatos se hicieron menos frecuentes. Y un día, me miró, no con ira, no con odio, sino con algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento. Siento que eres la única persona en el mundo que me ama, murmuró. Su voz era tranquila. Frágil. Nunca había dicho esas palabras en voz alta. Ni una sola vez. Pero de alguna manera, él las había sentido.
Durante años, guardé para mí mi experiencia cercana a la muerte. Sabía lo que la gente diría. Que no había sido más que una alucinación, un truco desesperado del cerebro tratando de encontrar un significado frente al trauma. Incluso mi hermana lo descartó, sacudiendo la cabeza y llamándolo síndrome de Estocolmo. No podía entender por qué había elegido perdonarlo. Pero no solo lo había perdonado. Yo lo había visto. Mis amigos, los que se aferraban a la ciencia, me decían que las ECM eran solo neuronas moribundas que disparaban imágenes al azar. Pero yo sé lo que experimenté. Fue más real que esta vida. Y ahora, lo entiendo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. El sufrimiento existe donde el amor está ausente. Las personas que atacan, que hieren a los demás, que parecen no tener redención, son las que más necesitan amor. No pretendo tener todas las respuestas. Pero ahora elijo vivir de manera diferente. Elijo amar, incluso cuando es difícil. Y si hay algo que sé con certeza, una verdad que llevo de mi tiempo fuera de este mundo, es esto. Incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos realmente solos.